veces ocurre los días sábados, donde se suelen hacer las preguntas por escrito, que quedan remanentes de preguntas amplios. El sábado anterior, el sábado pasado, muchas preguntas. Hoy trajimos aproximadamente el 30 al 40% y así las iremos sumando. Es imposible dar tratamiento a todas las consultas. Primero tratamos de estar abiertos para que la guía interna nos vaya orientando. Y después flexibles para que a partir de esa orientación, mientras vamos dándole tratamiento a una consulta, estar disponible para que la energía abarque todo lo que se pueda. A veces, con una consulta en particular, se están tocando distintos temas que, digamos así, descomprimen otras consultas, atienden otras consultas. Hoy no va a ser la excepción, así que rogamos paciencia y le agradecemos también. Acá nos preguntan por qué algunas personas prefieren la ilusión a la verdad. Nos llama mucho la atención. Esta es una necesidad evolutiva. Las personas que tienen que pasar por procesos de ilusión muy grandes tienen determinadas necesidades evolutivas. Entonces, jamás un proceso ilusorio está al margen de las necesidades evolutivas de los seres. No importa qué tipo de ilusión, no importa cuál sea el contexto de la ilusión, las características, la intensidad, siempre que un ser está pasando por un proceso ilusorio, automáticamente quedan expuestas sus necesidades evolutivas. Si la ley de karma no pudiera ofrecer ese tránsito, ese compromiso con la ilusión, no ofrecería salida evolutiva al proceso kármico. Sería un callejón sin salida, porque precisamente en la trascendencia de la ilusión, quiere decir el enfrentamiento de las pruebas y lo que redunda de ese enfrentamiento, es que nosotros vamos transformando nuestra conciencia, vamos dejando de lado aquello que somos, vamos trascendiendo aquello que somos. Cada vez que operamos, trabajamos, enfrentamos, transmutamos volúmenes de ilusión, crecemos. Entonces la ilusión es una herramienta del crecimiento. Ilusión, prueba, ilusión, es más o menos lo mismo. Cuando se dice que un ser trascendió la ilusión, ese ser está listo para ser regido por leyes que no lo van a poner a prueba. Por ejemplo, las pruebas se enmarcan en lo que la energía, bajo el formato de la ley de karma, considera que nosotros necesitamos. Entonces, siempre que un ser está a prueba, la energía está diciendo: usted está bajo ley de karma y necesita cierto tipo de cuestiones. Y la característica fundamental para las pruebas, o la mayoría, la inmensa mayoría de las pruebas cuando se está bajo ley de karma, es transitar y experimentar volúmenes de ilusión. El universo tiene aspectos ilusorios que están centrados o gobernados o influenciados por la armonía y por el equilibrio, quiere decir por principios que son superiores, que en su propio nivel o en los niveles internos son inalterables. Pero hay voltajes o volúmenes de ilusión que no responden y no se ajustan a la armonía y el equilibrio. Y son los voltajes de ilusión que se suceden o tenemos que enfrentar a partir de esta experiencia kármica que es el uso del libre albedrío. El cosmos manifestado, todo lo que es el cosmos material manifestado, aquello que se puede medir, que se puede contar, que puede especificarse a través de un plano, de una observación, todo eso podríamos decir que son voltajes de ilusión en equilibrio y en armonía. Porque todo lo que es materia está gobernado desde los niveles inmateriales y la materia misma obedece a procesos arquetípicos que podríamos decir que son ilusión gobernada de modo perfecto. Ilusión puesta o manifestada bajo armonía y equilibrio. Cuando la conciencia humana se sumerge en los planos materiales, experimenta con otro tipo de esto que llamamos ilusión, y que tiene que ver con la compulsividad con que transita su experiencia en la materia. La compulsividad, la identificación, la manera en que acepta o rechaza la propuesta evolutiva en cada ciclo o etapa. Nos tiene que quedar bien claro que gracias a la ilusión nosotros podemos crecer, pero hay un momento donde nuestro trabajo es puntualmente trascender la ilusión. Y cuando enfrentamos eso de un modo estable, lo que hacemos es, de alguna manera, elevar este plano material en el que estamos actuando, este universo del que formamos parte,
y, con o sin conciencia de ello, estar colaborando para que de algún modo el principio divino o las leyes internas toquen la materia, o la materia se acerque a las leyes internas o el principio divino. Acá preguntan, ¿cómo sabemos si ya estamos listos para encontrarnos con nuestro instructor interior? Mudan las condiciones, cambian. Cuando un ser todavía no tiene el grado de receptividad, flexibilidad y apertura para ser guiado internamente o para recibir influencias internas de un modo más estable, quiere decir, para entrar en contacto con su instructor interior, las condiciones de la existencia son muy puntuales. Su identificación con el mundo de la forma, su relación con el mundo de la forma, su dependencia con el mundo de la forma. Pero cuando vamos haciendo este trabajo, del cual hablamos antes, que es trascender gradualmente la ilusión, lo que implica un grado de dominio sobre las leyes materiales, empezar a trascender cierto tipo de cuestiones, las condiciones de nuestra vida empiezan a mudar. ¿Y qué es aquello que genera esa mudanza? ¿Qué es aquello que genera esa transformación en nuestra vida? Precisamente la voluntad de ese instructor interno. Cuando nosotros estamos listos, el maestro aparece. Cuando nosotros estamos listos para encontrar el instructor interno trabaja sobre la forma, influencia la forma, opera y dirige, conduce el aspecto externo de nuestra vida para favorecer ese encuentro con aquello que Él es. Porque esa es la guía interior. El instructor interno es la guía interna. El instructor interno es nuestra alma en ciertas etapas, nuestra mónada o espíritu en otras, y aún más avanzado pueden ser miembros de la jerarquía que se expresan internamente para la conciencia y la conducen en su proceso evolutivo. Cuando nosotros estamos listos, las condiciones de nuestra vida empiezan a transformarse. Y para que nosotros estemos listos y las condiciones de nuestra vida puedan realmente mudar, tenemos que tener una profunda intención de transformarnos. Ese instructor interno, ese maestro interno, no puede cambiar las condiciones de nuestra vida si nosotros, por inflexibilidad o rigidez, no estamos dispuestos a aceptar esas nuevas condiciones. No puede vulnerarnos, no existe una violación por parte de ese maestro interno. Tiene que encontrarnos flexibles, receptivos, abiertos, entregados, donados, viviendo ya en un volumen y en un voltaje de fe la existencia. Entonces le estamos dando señales y a medida empieza a darse esta cuestión de la coligación, ¿no? Es realmente una relación estable con esas energías y con esa fuente interna. A medida que eso se empieza a establecer a partir de esas nuevas pautas o de esas cualidades o condiciones, ese maestro interno, esa voluntad interior comienza a darle un formato diferente a las coyunturas de las que vamos a formar parte. Quiere decir, cuando un ser encuentra condiciones ríspidas, rígidas, infranqueables, tiene que estar viendo qué está pasando con él en términos de rigidez, en términos de inflexibilidad, porque cuando la vida empieza a ser realmente algo fluido, cuando empezamos a percibir que las condiciones de la vida están ahí esperando simplemente que avancemos para que el camino se abra, sin saber cómo, pero que el camino se abra, estamos mostrando que la relación con la existencia, con la energía y con la propia conciencia interna es otra. Quiere decir, aunque podamos no ser conscientes de la relación con ese instructor o ese maestro interno, la relación avanza, la relación se profundiza, se torna efectiva. Entonces, lo que tenemos que hacer para favorecer el contacto con ese instructor interno es modificar nuestra relación y nuestras actitudes en el tratamiento y en la participación del mundo formal. ¿Qué hacemos con nuestra conciencia en el tratamiento del mundo formal? ¿Qué es prioritario? ¿Con qué nos identificamos? ¿Cuál es realmente nuestra escala de valores? Algunas veces hablamos en estas charlas, esta cosa tan de ruptura de la conciencia, de creer que tenemos una escala de valores, pero en términos prácticos aplicar otra que ni siquiera se le acerca. En la medida que nosotros estemos tan fraccionados en conciencia, que lo polar esté tan estanco y no se pueda complementar y poner en equilibrio, vamos a tener esta situación para resolver.
Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que modificar en nuestro trato con lo externo para que aquello que estamos señalando, que es un maestro interno, un instructor interno, la esencia y la energía interna que nos puede guiar, encuentre una disponibilidad y una experiencia en nosotros que es fundamental. La vida interna no puede aplicarse de un modo en particular en nuestra conciencia y expresarse en ella si nosotros no modificamos nuestra relación con el mundo de las formas, si nosotros no somos capaces de declarar en nuestra relación con el mundo de las formas que estamos listos para otra cosa. Acá nos ponen cómo se avanza en la obediencia interior, en la obediencia a este instructor interno. ¿Es necesaria la experiencia de escuchar la voz del alma en ese proceso de obediencia? No es necesario escuchar una voz, pero sí aprender a estar receptivo de esos estímulos que aquella fuente interna va a intentar ofrecernos continuamente. El lenguaje de nuestra fuente interna, de nuestro instructor interno, de nuestra conciencia interna, es un lenguaje vibratorio, energético. Llegado el caso, como nuestra conciencia interna domina todos los aspectos que nosotros conocemos de las leyes materiales y otros que desconocemos, la vida interna podría manifestarse por medio de palabras, de sonidos. Pero básicamente, así lo hiciera por medio de palabras que nosotros pudiéramos entender mentalmente. Lo importante no va a ser el sentido analítico, comparativo, racional de la palabra. Lo importante va a ser que la energía de esa fuente interna va a estar presente en la palabra. Entonces no va a ser la palabra lo que nos va a despertar, no va a ser la palabra lo que nos va a estimular, sino la esencia que está utilizando la palabra como un revestimiento. Por eso tenemos que tener la amplitud y aprender a estar disponibles, sin expectativas, sin preferencias y con flexibilidad. Si alguien está esperando que el alma le hable puntualmente, escuchar lo que le dice, para así, digamos, reemprender un vínculo nuevo con la realidad, podría ser que eso no ocurra nunca. Porque el alma no busca estimular en nosotros el ver para creer, el tocar para saber que algo está ahí, el medir para saber qué largo tiene algo o el pesarlo para saber cuántos kilos cuenta. El alma quiere que rompamos con todas esas estructuras de dependencia, de pesar, medir, contar, analizar, racionalizar, comparar, especular. El alma quiere encontrarnos predispuestos para otra cosa. No nos pide un avance muy grande en ese sentido, solo predisposición. A partir de la predisposición, las leyes internas pueden operar en nuestra conciencia y somos capaces, a partir de una genuina predisposición, de ultrapasar límites que de otro modo no podríamos. La genuina predisposición nos permite superar límites que hasta ese momento creíamos insuperables, simplemente porque nunca habíamos estado predispuestos, o lo que creíamos que era predisposición lo orientábamos hacia nuestra complicidad y nuestra identificación con el mundo de las formas, con las leyes materiales, con todo lo que implica lo psíquico, lo mental, lo emocional, lo concreto, y sobre todo, con esto que decíamos, como segunda opción, lo emocional. Este cuerpo astral emocional que venimos arrastrando con tanta inmadurez, no solo de esta vida, sino de otras, y no solo de esta actual humanidad y cultura, sino que lo venimos arrastrando desde la Atlántida misma, es una carga difícil de transmutar, y tenemos que aprender a elevar este cuerpo. Y este cuerpo se eleva a partir de seguir nuestra mente, nuestra conciencia mental en su búsqueda superior. Entonces somos responsables de colocar de un modo sostenido, de orientar de un modo sostenido nuestra energía mental, nuestra sustancia mental hacia la vida interna. Y esa percepción de la vida interna y tentar que la mente esté abierta y se sostenga es lo que va a permitir gradualmente instalar una actitud y una predisposición. Sin esa actitud y esa predisposición sería imposible ser receptivos de los estímulos de nuestra alma. El lenguaje del alma es energía, es vibración. Pero si nuestra conciencia está identificada con el mundo de la forma, la incompatibilidad vibratoria va a ser enorme, inmensa. Nosotros tenemos que reducir la distancia, tenemos que reducir esa incompatibilidad vibratoria. Para que el ser pueda ser receptivo de las energías y vibraciones interiores, él tiene que elevar la vibración de la conciencia.
en términos mentales, emocionales y concretos. Esta consulta también quedó de la semana pasada. Usted nos habla siempre de la necesidad de actualización y de estar desapegados y sin preferencias. ¿De qué dependen mis posibilidades de lograr esa actualización tan necesaria en esta etapa de la transición de la humanidad? El estado de actualización que podemos vivir depende de la relación interior que seamos capaces de sostener y de construir. Porque nosotros no vamos a ser actualizados por una persona, ni por una doctrina, ni por una línea de pensamiento, ni por un libro, ni por un maestro externo. La única fuente capaz de actualizar la conciencia es la fuente interior. La fuente interna puede ponerte un libro en la mano. La fuente interna te puede poner frente a un instructor actualizado. Pero la capacidad de actualizarte es aquella capacidad que vos tengas de estar abierto y receptivo a tu vida interna, de la relación que vos edifiques con tu vida interior. Si el ser no es capaz de edificar una relación renovada con su vida interna, no puede ser actualizado. La actualización necesita de una empatía profunda y genuina. Un ser puede recibir informaciones bien actualizadas, pero su actitud es una actitud antigua, vieja, una actitud rígida, apagada, una actitud que no asume la polaridad de la realidad actual. Quiere decir, de esto que hoy el planeta y la humanidad necesitan, y por necesitarlo lo reciben, porque tanto el planeta como la humanidad misma están recibiendo estímulos que son pura actualización. La energía que continuamente nos toca, subjetivamente, ocultamente, silenciosamente, así como toda la vida planetaria, esa energía es un pulso absolutamente actualizado de la voluntad cósmica. La voluntad del cosmos nos toca y no quiere ninguna otra cosa que entremos realmente en una resonancia. El tono, la vibración, esa energía que en cada momento nos está tocando es un eterno presente ofrecido por la vida cósmica en relación a lo que la vida cósmica entiende que necesitamos. La capacidad de actualizarnos es la capacidad de estar flexibles y de mantener esta relación con la fuente interna, con el maestro interno, accesible. Aquel que en ciertos momentos cierra la puerta para con su conciencia interna, inmediatamente queda desactualizado. Y hasta que no vuelva a establecer un vínculo, hasta que esa puerta se abra profundamente, de un modo estable, y él tenga la capacidad y la firmeza de mantenerla abierta, no va a volver a estar actualizado. Quiere decir, no va a estar vibrando, pulsando su conciencia en coligación, en el ritmo adecuado con la vida cósmica. Va a estar fuera de tiempo, fuera de ritmo, fuera de compás. La actualización es esta capacidad de estar en ritmo, en tiempo, en compás, afinando esa nota que la energía nos ofrece en cada momento. Usted comentó que la superficie del planeta está superpoblada. ¿Cómo se regula la población intraterrena de ciudades como Erx o Aurora? Estos centros intraterrenos, estas civilizaciones intraterrenas nunca van a tener los problemas que tenemos nosotros, porque nosotros no tenemos claridad. Entonces, nuestra forma compulsiva de vivir hace que la población mundial sea un reflejo de esa forma compulsiva. Quiere decir, víctimas de todo un juego que las fuerzas involutivas, la capa psíquica del planeta impone sobre nosotros. Por el contrario, las civilizaciones internas del planeta están compuestas por seres que responden por sintonía y por ley de necesidad y por aspectos evolutivos que hacen que participen de esas civilizaciones. Quiere decir, ninguna conciencia de alto nivel evolutivo está sintonizada, está polarizada o participando de algo siendo que le correspondiera hacer otra cosa. Cuando un ser es miembro de una civilización interna o de una civilización extraterrestre de alta evolución y está participando de ese campo de energía, de ese campo de vida, es que no puede estar haciendo ninguna otra cosa. No está bajo libre albedrío como estamos aquí todavía, luchando con ese aspecto para trascenderlo. No hay caprichos, no hay compulsividad, no hay deseo, no hay preferencias, no hay inercia.
no hay especulación. Cuando un ser de alta evolución está asumiendo su presencia en alguna dimensión, en algún plano, en algún nivel, en algún campo de vida o energía, es porque está respondiendo a la voluntad cósmica que lo coloca en ese lugar, en esa frecuencia vibratoria. Ninguna de las civilizaciones, tanto internas de avanzada del planeta como externas, van a estar en desequilibrio jamás. Siempre están manifestando el perfecto equilibrio. Sus componentes son un acorde perfecto. No sobra ni falta ninguno. Tienen la capacidad de acordar, de estar formando un acorde. Vibran en conjunto esas conciencias, dimanan una energía de un modo perfecto, de tal modo que se la siente como una única energía. Por más que estén conformadas por miríadas de conciencias, millones y millones de conciencias, conformando esas entidades intraterrenas o extraterrestres, se las siente como una energía pura, única, homologada. Entonces nunca van a estar viviendo esto que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron, ya lo trascendieron. Todos los seres que están bajo ley evolutiva superior, como los seres intraterrenos de alta evolución de nuestro planeta, o algunos seres extraterrestres que también están bajo aspectos de ley evolutiva superior, o aún más, seres de condición más elevada que están bajo ley de equilibrio, todos pasaron por la ley de karma. Ellos ya trascendieron la compulsividad, ya trascendieron esto de elegir, trascendieron esto de generar desequilibrio en un campo, en un universo, y aprendieron profundamente esa experiencia. Entonces, donde fuera que se encuentra su conciencia participando, lo único que genera es armonía y equilibrio. Donde estas conciencias están presentes, armonía y equilibrio está presente. Por eso, la superpoblación o la falta de población no son cuestiones que ellos pudieran vivir, porque trascendieron todo ese tipo de procesos. ¿Qué simboliza cuando podemos ver un plato volador? Puede ser que estén tratando de conectarse para conocernos y hacer un intercambio con la humanidad. En cuanto a qué simboliza esto, cuando podemos ver un plato volador, es que hay algún matrimonio en discordia. Lo repito, no son platos voladores, son conciencias, son naves. Quiere decir, son campos de energía inteligentes, son conciencias naves, que en algunos casos tienen características muy amplias, muy diferenciables. Hay una inmensa cantidad de variables, de clasificaciones, podríamos decir, y no vamos a ingresar en ese juego porque el consciente izquierdo, que es tan rígido y tan apagado, empieza a tomar nota del tipo de naves, de conciencia nave, de energía que hay. Baste esto. Lo que nosotros llamamos acá como humanidad, platos voladores, estas minorías que conformamos no lo vemos de esta manera. Sabemos que son energías, sabemos que son conciencias, sabemos que forman parte de la asistencia de las necesidades de la vida cósmica, que cuando se manifiestan no lo hacen por capricho, que cuando no se manifiestan no lo hacen por capricho o por ausencia. Cuando estas conciencias se exteriorizan, se muestran, lo que están haciendo es asistir las necesidades de ese universo. Primero. Después, asistir en segundo grado las necesidades de la humanidad. Y tercero, las necesidades de los individuos que están en ese momento viviendo la experiencia. Porque lo principal, en términos cósmicos, es el campo universal. Al revés que ocurre para la humanidad, que lo principal es el yo encapsulado en la conciencia egoica, en el cosmos es al revés, está del otro lado del espejo. Cuando cualquier atención, cualquier asistencia en el campo de la vida cósmica se está dando, lo que es tenido en cuenta son los núcleos universales, los campos universales. Después, en segundo lugar, los conjuntos que los componen, en este caso la humanidad. También la influencia de estas conciencias naves se da para los otros reinos, porque existen trabajos de estas conciencias naves que son específicos para el reino mineral, para el reino vegetal, para el reino animal, para el reino débico, para el reino espiritual, monádico, porque existen grandes núcleos de energía
Estas conciencias naves se manifiestan también en grandes núcleos de energía que operan con mónadas, que operan con la parte egoica del ser, que operan con los distintos aspectos de los cuerpos o la conciencia sutil del individuo. Esto es simplemente asistencia de las necesidades universales, que involucran a la humanidad, a los reinos y a los individuos. Y nunca estas manifestaciones se dan o se sostienen para cumplir con deseos, caprichos, expectativas o curiosidad. Hay seres que han alimentado toda la vida la curiosidad por estas cosas, que darían cualquier cosa por ver una nave. Y es posible que la mayoría de esos seres nunca tengan este tipo de experiencias, porque no se tornan receptores, se tornan incompatibles vibratoriamente con estas energías, que es lo que hablamos hace unos instantes, esta incompatibilidad vibratoria. Cuando una persona, un grupo de personas, puede tener una experiencia de esta naturaleza, sepa que esa experiencia no está aquí dándose para asistir su curiosidad, ni porque él es superior, ni porque fue un elegido. Hay que ver la cosa de un modo muchísimo más amplio. Cuando un individuo tiene una experiencia de esta naturaleza, él tendría que estar neutro, sin expectativas, con la mayor imparcialidad posible para que esa experiencia encuentre en él un espejo. Y él, con esa neutralidad, con esa falta de expectativas, con esa armonía o equilibrio que pudiera manifestar en la medida que pudiera, al tornarse un espejo, retornaría a la vida cósmica y a la vida planetaria universal el efecto de esa experiencia. Quiere decir, no la vampirizaría, no devoraría esa experiencia, no lo utilizaría de un modo egoísta o personal. Él entendería que la energía le está ofreciendo ser un receptor para transmutar esa energía y liberarla nuevamente hacia el universo cósmico, y que vaya pasando en esa liberación por los procesos correspondientes. Entonces, el ser, si pudiera tener esa actitud, pasaría a formar parte de una cadena. Insistimos, aquellos que tuvieran este tipo de experiencias, sea que lo hubieran ya vivido una vez o varias, o estén por vivirla, tendrían que tener en cuenta esto que decimos. Son depositarios de esa energía simplemente para liberarla, para retornarla, para ofrecerla libre, para que opere en este universo en favor de todo y para todo. Y esto que pregunta Casi, puede ser que estén tratando de conectarse para conocernos y hacer un intercambio con la humanidad. Primero que ellos no necesitan conocernos, porque ya nos conocen. Nos conocen mejor que lo que nosotros nos conocemos, porque nosotros nos conocemos externamente. Nos ponemos frente al espejo a la mañana, nos cepillamos los dientes, decimos, tengo que ir a la peluquería, el pelo está largo, me tengo que afeitar, o no sé qué, o qué me voy a poner. Quiere decir, nosotros tenemos una limitada comprensión y conocimiento de nuestra conciencia. Bien, estos seres, estas jerarquías, nos conocen íntimamente. Nos conocen desde el momento mismo en que nosotros fuimos paridos espiritualmente. Antes que nosotros fuéramos, ellos fueron, ellos eran. Y a medida que nosotros fuimos desenvolviendo nuestro proceso evolutivo, fuimos asistidos por esas conciencias. Algunas de esas conciencias solo nos acompañaron por ciertas etapas o ciclos y nos entregaron, nos pusieron en manos de otras jerarquías, de otras entidades, de otras energías. Algunas de ellas solo por ciertas etapas o ciclos. Otras nos acompañan desde el origen y nos van a seguir acompañando durante una etapa, un ciclo, una curva muy amplia. Sean unas o sean otras, siempre nos conocieron íntimamente, supieron qué necesitábamos, pusieron a disposición de nuestra conciencia y al alcance de nuestra conciencia las herramientas, aunque nunca nos forzaron a utilizarlas. Cuando se manifiestan en nuestra vida, no es para conocernos, sino para que nosotros tengamos más conciencia de esas realidades. Con su manifestación, ellos también están instalando en nuestra conciencia que existe en la vida cósmica y en nuestra propia vida otros niveles de existencia y de realidad, de los cuales generalmente estamos ajenos, o apenas en algunos ciclos
solo tenemos una teoría deficiente, inestable, frágil. Entonces nos conocen desde siempre, no están aquí para conocernos. Y esto de hacer un intercambio, ellos no tienen nada que intercambiar con nosotros, porque todo lo que nosotros podríamos ofrecer, ellos lo tienen trascendido. Ellos trascendieron hace ciclos y ciclos la ley de karma, están bajo ley evolutiva superior o ley de equilibrio. ¿Qué les podríamos dar? ¿Qué intercambio podríamos? ¿Qué le daríamos? ¿Un collar? ¿Qué le daríamos? ¿Un automóvil? ¿Nuestro tremendo conocimiento del cosmos? ¿Nuestra alta moral, ética, honestidad, equilibrio, armonía? ¿Este amor tan profundo que puso este planeta en el ápice del equilibrio? Eso le daríamos. No tenemos nada para darle. Sí tenemos todo para recibir, porque tenemos toda la eternidad para tornarnos depositarios gradualmente en etapas de ese todo. Y son ellos, precisamente, estas conciencias, estas civilizaciones, las herramientas que ese único utiliza para ir gradualmente poniendo a nuestro alcance ese todo. Entonces no hay intercambio ninguno. Nosotros somos un hoja en blanco que tenemos que aprender a escribir correctamente, a llenar correctamente. Ellos ya tienen bastante completa su narración, sin faltas de ortografía, con coherencia y con un final claro, una meta y un propósito bien definido. Nosotros todavía no sabemos ni qué título le vamos a poner. Estamos viendo si decidimos o no colocar alguna frase. Entonces no hay nada para intercambiar. Lo que tenemos que aprender es estar totalmente abiertos para que fuera lo que fuera, que estas conciencias estimularan en nuestra vida o asistieran para que las leyes colocaran en nuestra vida, pudiera encontrar en nosotros receptividad. Entonces eso es lo único que tenemos para hacer. Aquí nos preguntan si el planeta ya ingresó en la cuarta dimensión. El planeta todavía está en una transición y bajo ley de karma. Existen seres que están más despiertos en la cuarta dimensión, en el campo intuitivo, y seres que están confirmando continuamente que la humanidad está en tercera dimensión, que el planeta está en tercera dimensión y que la verdad está en tercera dimensión y que la dimensión tercera es la verdad. Solamente algunas franjas vibratorias de este planeta están libres de esa limitación de la tercera dimensión. Y en la superficie del planeta, algunos seres están ya despiertos en conciencia intuitiva. Ya no están limitados por la vida material, están en la vida material. Ustedes acá presentes están de algún modo simbolizando eso. Gente joven, gente madura, gente de mediana edad, algún anciano por ahí también. Y habiendo tantas cosas interesantes, como decimos siempre, ¿qué hacemos aquí un sábado a la tarde? Si nosotros estuviéramos dependiendo, las personas que estamos acá, de lo que impone a nuestra conciencia la relación con la tercera dimensión, no estaríamos acá. Quiere decir que hay seres que, aunque no tengan conciencia de eso, no están limitados por la tercera dimensión. Quiere decir que están ya respondiendo a energías que exceden la tercera dimensión. Y si están ya respondiendo a energías que exceden y rompen con los límites de la tercera dimensión, quiere decir que están de algún modo vivenciando aspectos transitorios, transicionales, para ir gradualmente al encuentro más estable y más profundo de esas energías que algunos llaman cuarta dimensión. Que sería, puntualmente en este caso, lo podríamos ver como el despertar y el funcionamiento intuitivo del ser. Quiere decir, cuando no está limitado al funcionamiento psíquico, a la dependencia mental, analítica, racional, comparativa. Entonces el planeta tiene fajas internas que están expresando energías dimensionales mucho más elevadas. Nosotros tenemos un sol central planetario que está manifestando energías muy, muy elevadas, que refleja aspectos logoicos solares, tanto sistémicos como extrasistémicos muy elevados, cuya vibración dimensional es elevadísima. Nosotros tenemos en nuestro planeta civilizaciones internas, tanto manifestadas como sin manifestar, que también viven en dimensiones elevadas. Y solo nosotros,
que estando limitados por nuestra relación con lo superficial y en la superficie del planeta, todavía estamos haciendo esta transición en la tercera dimensión. El planeta va a ingresar gradualmente a dimensiones superiores y se va a mantener de un modo estable en estas dimensiones, pero eso va a ocurrir después del ápice de la purificación, cuando todo lo que hoy nos sirve sea retirado. Un planeta no podría manifestarse si el fluido y la esencia solar sistémica central no estuviera sosteniéndolo internamente. Un logos planetario o un planeta o un campo universal planetario tiene un aspecto solar presente en sus núcleos internos, en sus niveles más profundos. Eso es lo que le permite ser una de las extensiones del Sol sistémico, del Sol central. No existe posibilidad que un planeta no tenga activa una parte de la esencia solar sistémica. Si no la tuviera activa, quiere decir que vivió un colapso evolutivo, un fracaso evolutivo. Entonces lo único que quedó ahí son resabios, callosidades de algún tipo que el sistema mismo va a tener que transmutar en alguno de los ciclos de su manifestación. Pero todos los planetas que están activos tienen esencia y fluido solar que los rige internamente. Es decir, es el espejo solar mediante el cual el logo solar central se refleja, se proyecta en la vida sistémica. Si no, no tendría forma, no habría forma de que los planetas obedecieran en armonía, en equilibrio, su participación a nivel sistémico. Y del mismo modo, los logos solares o los logos centrales sistémicos son extensiones de los logos solares galácticos que están en otras dimensiones y que utilizan logos solares que están en distintos planos para proyectar la red solar, la red de fluido solar, mediante la cual se alimentan los patrones siderales. Siempre la esencia y el fluido solar están presentes en el universo manifestado, lo sostienen, forman parte de la red. La conciencia de los logos, en realidad, forma parte de la red de espejos, de la red mediante la cual la energía circula, se transmuta, se adapta, se proyecta, se activa, y las conformaciones o cualidades que respondan a eso, ¿no? También preguntan aquí si va a haber 3 días de oscuridad. Cuando llegue cierta instancia de la purificación del planeta, la jerarquía va a retirar el revestimiento externo de la luz, porque todavía nosotros necesitamos, por nuestra limitación evolutiva, nuestra densidad y nuestra participación en universos concretos y kármicos, necesitamos que la luz tenga un revestimiento exterior. La luz pura, la luz cósmica en estado puro, no tiene un revestimiento externo, como el que nosotros vemos en el Sol o en las estrellas. La luz en estado puro es un campo esencial, un campo energético que puede o no revestirse de ciertas maneras para manifestarse. Entonces nosotros conformamos una red intergaláctica que todavía está en un estado vibratorio donde la luz se reviste de determinado modo para manifestarse. Pero también existen simultáneamente distintos planos, niveles, dimensiones, donde la luz se presenta y actúa bajo otros aspectos netamente energéticos. Bien, cuando llegue el momento de la purificación, el ápice de la purificación, va a haber 3 días de oscuridad. La voluntad logoica va a retirar el revestimiento lumínico externo. Entonces, las conciencias, nuestras conciencias, que son apagadas todavía y muy rígidas, y que solo pueden ver cuando la luz se reviste del fotón, de la apariencia externa, va a haber oscuridad. Oscuridad para nuestros sentidos, porque nosotros somos tan limitados que para reconocer la luz necesitamos, a través de los ojos, la expresión externa de la luz, el revestimiento que el fotón ofrece. La luz va a seguir estando, solo que el revestimiento externo va a ser apagado, va a ser desactivado por 3 días. ¿Para qué? Porque de ese modo, toda la operación de rescate, de reacomodamiento de ciertos aspectos de la purificación, no van a contar con la compulsividad, con el temor, con el caos desenfrenado de la conciencia psíquica del hombre viendo ciertas cosas. Va a poder ser gobernada mejor las reacciones humanas, la liberación de miedo, de temor,
uno dice, ¿y si alguien prende un fósforo? Estamos hablando de leyes ocultas que van a quitarle la posibilidad al fuego de expresarse como luz externa. Por más que uno prendiera un fósforo, no vería nada, aunque el fósforo prendiera, porque lo que nosotros entendemos como leyes materiales responden a las leyes internas, ocultas, que son pasivas para nosotros, pero en términos genuinos son activas, solo que nuestra incapacidad no las registra en actividad. Cuando la voluntad cósmica lo determine, todo lo que es el aspecto externo, el revestimiento de la luz, no importa si de fuego eléctrico, si de fuego solar, del fuego que fuera, y a través de la reacción química que se nos ocurriera, no va a tener exteriorización. Entonces la humanidad en absoluta oscuridad, totalmente oscura, se va a quedar lo más quieta posible. Los seres, por temor, van a tender a quedarse quietos. En esos momentos, aquellos que recibieron instrucción tendrán que colaborar en quietud y en silencio con aquel proceso de esos 3 días de oscuridad. Los seres que todavía estuvieran encarnados y que hubieran recibido instrucción, hubieran sido entrenados para no ser víctimas del miedo, del pánico, de la desarmonía, del desequilibrio, en esos momentos de oscuridad van a tener que liberar una luz que no es visible, pero que es muy necesaria, que es la luz de la armonía y el equilibrio. Cuando otros, la mayoría, estén en caos, en colapso, los autoconvocados y los seres que recibieron instrucción y pudieron responder esa instrucción van a tener que colocar lo que los otros no colocan, lo que la mayoría no coloca, que es equilibrio, armonía, gratitud, silencio, quietud, entrega y vivir fundamentalmente en la fe esos momentos. La razón va a poner a prueba incluso a los seres más elevados. Pero si en esos momentos colocan su conciencia adecuadamente, entregan su conciencia y vencen las dudas, las reticencias, entonces van a ser herramientas y espejos de la nueva energía. Va a depender de cada uno de esos momentos. Muchos de los seres que estamos aquí en este momento, acá, en este salón, para ese entonces vamos a estar desencarnados, porque no todos los seres están preparados para llegar a esa instancia. Solo van a participar de los seres despiertos aquellos que pudieran ser herramientas de este modo que estamos diciendo. Inmersos en la materia, encarnados en la materia, irradiando luz interna, equilibrio, armonía, viviendo en la fe el proceso. Va a ser una tarea en esos momentos. Toda la instrucción que nosotros estamos recibiendo, todos los estímulos que estamos recibiendo, son para eso, para ninguna otra cosa. No son para acapararlos, para acumularlos, para ostentarlos, para ver si sabemos más o menos que otros. Son para aplicarlos de un modo práctico, preciso y con humildad en los momentos de necesidad. Todos nosotros de algún modo estamos siendo entrenados para eso. Según fuera nuestra respuesta a ese entrenamiento, la voluntad planetaria, la voluntad solar y nuestra propia conciencia interna van a determinar en qué grado y de qué manera se va a dosificar nuestra participación. Muchos seres están definiendo hoy, según su grado de aceptación a la instrucción y a las enseñanzas, cuál va a ser su grado de participación y servicio, cuál va a ser la manera en que pueden ser instalados en esas instancias bajo el formato del servicio. Fundamentalmente, lo principal va a ser tener una fe activa. Que la fe deje de ser una teoría, que la fe deje de ser un discurso, que la fe deje de ser eso que tan confundidamente algunos tienen, que es confundir fe con creencia. La fe tiene que ser una energía práctica, fluida, que se libere. La fe tiene que ser en esos momentos la expresión de nuestra relación con la fuente interna, con ese maestro interno del cual hablábamos al principio. Vos nos decías, Daniel, que debemos profundizar y conocer cada vez más la energía del silencio y la quietud. Veo cada vez más convulsionada la humanidad y parece casi un imposible pensar en un futuro donde ese silencio y la quietud sean posibles. ¿Cómo se hará en esos momentos donde no se pueda asumir el silencio y la quietud? Es que sin silencio y sin quietud no hay nada. No importa qué tareas en términos concretos un ser vaya a asumir en los momentos finales de la purificación planetaria, pero aquel que no pueda desenvolver lo que fuera
en silencio, en quietud, no va a ser de utilidad ninguna. Ya sea que esté rescatando a alguien en particular de una situación X, sea que tenga que participar de un movimiento determinado, sea que tenga que ser testigo de algo en particular, porque van a ocurrir cosas que son impensables. Esto lo dijimos también muchas veces. Es infantil, ingenuo y también de algún modo ambicioso creer que podemos saber cómo va a ocurrir todo esto, qué es lo que va a pasar y cómo va a ocurrir. Es absolutamente infantil, ingenuo y ambicioso. Lo que nosotros entendemos hoy como seísmos, como cataclismos, como tsunamis, como grandes vientos, como aguaceros, como ciclones, huracanes y otras tantas cuestiones, son solamente condimentos de lo que va a ocurrir. Se reserva la conciencia logoica, aspectos y manifestaciones de purificación que son impensados y desconocidos para nosotros. Podemos ser tan ingenuos de creer que en un momento de semejante envergadura solamente va a haber huracanes, tsunamis, maremotos, terremotos, seísmos, vientos de distinto tipo. Podemos ser tan ingenuos. Quiere decir, en un momento absolutamente inédito, donde energías totalmente desconocidas y omnipotentes van a operar con las cosas que ya sabemos y que conocemos desde siempre. Esas cosas que conocemos desde siempre van a ser utilizadas en voltajes inmensos. Va a haber vientos de decenas de miles de kilómetros, de cientos de miles de kilómetros. Es incomprensible esto para la mente concreta. Cuando hay un viento de 300 kilómetros, tira las casas abajo. Va a haber olas de kilómetros de altura, kilómetros y kilómetros de altura, pero eso es lo de menos. La magnitud de lo que ya conocemos, sí, va a ser al por mayor, pero van a operar aspectos que para nosotros son absolutamente inimaginables. Para poder estar ante eso que es inimaginable y desconocido, la conciencia tiene que estar abierta a lo inimaginable y a lo desconocido. Aquellos que sigan apostando a lo conocido y tengan la rigidez de creer que lo que saben es lo que va a pasar y que lo que esperan es lo que va a ocurrir, los va a tomar absolutamente desprevenidos. Por eso hay que estar abiertos, realmente aprender a estar abiertos a lo desconocido, tener la flexibilidad de decir no sé nada, solo tengo algún indicio de lo que va a ocurrir en los momentos finales de la transición del planeta, solo tengo algún indicio, pero realmente lo que va a ocurrir es ajeno a mi conciencia. ¿Por qué? Simplemente porque no me compete saberlo en mi estado de conciencia, porque mis limitaciones no permiten entrar en sintonía con eso. Si algún ser en la superficie de la Tierra tuviera informaciones que exceden lo convencional, no las va a compartir, porque si no, no tendría la capacidad de albergar esas informaciones, ¿se entiende? Entonces, lo que la humanidad está en condiciones de saber, basta. Con eso basta. ¿Para qué más? Ya sabemos que va a haber una purificación, sabemos que todo aquí en la superficie del planeta va a ser cambiado, que el patrón vibratorio esencial, fluídico, energético va a ser otro. Con eso basta. Y si la jerarquía de instrucción dice, busque silencio y quietud, no importa qué fuera lo que le va a presentar para asumir como servicio en esos momentos la energía, no importa qué cuestiones externas usted vaya a aportar en el marco del servicio, si no las puede aportar en silencio y en quietud, usted va a estar colapsado, porque varias veces dijimos, silencio no es mutismo y quietud no es inmovilidad. Hay seres que van a estar activamente trabajando en los momentos finales de la purificación planetaria y por más que su actividad sea profusa, va a estar tocada y va a estar sostenida por la quietud, quiere decir, por la armonía del funcionamiento de sus cuerpos. Por eso insistimos, quietud no es inmovilidad y silencio no es mutismo. Cuando la palabra está utilizada por la vida interna, es silencio. Un ser puede estar en silencio, quiere decir mudo, y que realmente la esencia del silencio no esté presente en él. Un ser puede estar viviendo el mutismo y sin embargo no estar en silencio, y por el contrario puede estar hablando y manifestar la ley del silencio, porque el silencio y la quietud son expresiones de la armonía y del equilibrio.
Cuando el ser conoce armonía y equilibrio, los expresa como quietud y como silencio. Quietud es esa capacidad de los cuerpos de no responder compulsivamente a las acciones, de participar economizando energía, fluyendo en los movimientos, y silencio es la capacidad creativa de la palabra utilizada en el momento adecuado, con el sentido adecuado, permitiendo que la energía se libere, opere. Entonces, en esos momentos, no importa qué tareas externas nos comprometan, va a tener que estar sosteniendo aquella actitud, el silencio y la quietud. Acá preguntan si está mal querer conocer a los serks y entrar en contacto con ellos. En todo caso, mal, dependiendo. Si un ser dice, quisiera conocer o quisiera contactar seres superiores. Eso puede ser un gesto de buena voluntad, puede ser positivismo, y en ciertas etapas ser óptimo. Porque existen etapas, cuando un ser le dicen, existen seres intraterrenos, existen seres extraterrestres, déjate de pavada, vos estás loco. Cuando un ser trascendió esa etapa, donde piensa que es estar loco, entender de la existencia de los seres intraterrenos o extraterrestres, y tiene esta intención de conocerlos, de entrar en contacto con ellos, pasa de la faz negativa a la faz positiva. A partir de ahí hay un abanico inmenso de posibilidades, porque el ser va a tener que modificar esa intención o esa curiosidad. Va a tener que empezar a entender que por más que él quisiera conocer a los Serks, como pone aquí, a los seres de Erks, eso no va a depender ni de su curiosidad, ni de su aspiración a entrar en contacto con esos seres, va a depender de necesidades, como decíamos hoy, mucho más amplias que las personales. Cuando un ser entra en contacto con una conciencia intraterrena o extraterrestre, o con una entidad, con un campo de energía, el que fuera, recordemos lo que decíamos hace un rato, está atendiendo una necesidad mucho más amplia que la egoísta. Cuando un ser está en condiciones de contactar una entidad interna del planeta, o extrasistémica o sistémica, es porque está en condiciones de que esa experiencia pueda ser aprovechada en el marco universal, no egoístamente. Porque si no, no está preparado para eso y la energía no se desperdicia. La energía, que es absolutamente inteligente, no va a ser un desperdicio de eso. La energía va a ofrecerse, va a abrir las vías de contacto, los caminos de contacto, la posibilidad de acercamiento, cuando mínimamente una cierta dosis esté realmente garantizada del aprovechamiento de aquello. Sabemos que la materia es inestable, que nuestra conciencia material, mental, emocional, concreta, es inestable. Incluso en los seres más abiertos y evolucionados de la superficie del planeta hay un grado de inestabilidad. Todos nosotros tenemos que estar cuidando ese grado de inestabilidad. Pero que ese grado de inestabilidad no llegue a interferir el propósito del contacto de la conciencia con esas fuentes superiores internas. Esto de querer conocer a los seres de Erks o a cualquier ser está muy bueno en ciertas etapas, pero lo que tenemos que aprender es a permanecer disponibles y que se haga lo mejor para el todo y en el todo. Entonces el ser tiene que empezar a transmutar eso de que yo quiero conocer a los extraterrestres, quiero conocer a los intraterrenos, quiero ver una nave, quiero tener una experiencia así fuerte. El ser lo que tiene que aprender es a decir que sea lo mejor, que se haga la voluntad del Padre, que si no es necesario esto, pase de mí. Porque ¿para qué un ser va a tener una experiencia dentro de la cual él no podría hacer un aporte sustancial, genuino? ¿Cuál sería el aporte que tiene para ser un ser? Lo que dijimos hace un rato. Si él es un vampiro de experiencias, aquello que subjetivamente, internamente se le va a ofrecer, lo va a consumir. Lo va a consumir, lo va a bastardear, lo va a consumir y lo va a llevar a una fricción fisiológica. Quiere decir, una dádiva de los cielos la va a consumir en el fuego fricativo, en la fisiología de su conciencia. Por el contrario, un ser que tenga esa condición ya dada
de poder entablar un vínculo más directo, un contacto con estas conciencias, tiene que ser, como decíamos antes, un espejo, capaz de tomar aquella energía en su conciencia, capaz de permitir que esa energía lo permee, lo toque, lo eleve, lo transmute y liberarla con esa nueva condición en beneficio de su universo y en beneficio de todo lo que lo compone. Entonces, si no estamos listos, no va a ocurrir. Y si no estamos listos, por más que lo deseemos, tampoco va a ocurrir. Y si estamos listos, ¿para qué lo vamos a desear o pedir? Si en el momento que el universo y la energía lo consideren, va a acontecer. Neutros, sin expectativas, sin ambiciones. Cuidado con la ambición espiritual, que es una de las peores. A medida que avance la transición, muchas personas van a decir, yo vi tal cosa, yo vi tal otra. Y no se van a dar cuenta que las fuerzas disuasivas, las fuerzas de la capa psíquica, que están cada vez más alimentadas por la compulsividad emocional, van a ir ganando la posibilidad de manifestarse externamente, revestidas de luz, revestidas de armonía, revestidas de amor, pero revestimientos, como actores que se disfrazan de Buda para una obra de teatro o una película. No son Buda, son actores. Las fuerzas disuasivas de la capa psíquica, a medida que avance la transición del planeta, se van a empezar a manifestar cada vez con mayor fluidez ante los ambiciosos espirituales, ante los que buscan el fenómeno, ante los que priorizan el fenómeno por sobre encima de la verdad. Porque hay personas que solo quieren ver eso y no se dan cuenta que cuando eso se manifiesta, lo que está ocurriendo es que la verdad se les está presentando de un modo diferente, de otro modo, de un modo inédito. Entonces, si el ser no tiene aspiración por la verdad, pero por lo que tiene aspiración es por el fenómeno, él se olvidó de la verdad. Y no hay nada que pueda suplantar la verdad. Pero cuando el ser tiene, en vez de aspiración y vocación de la verdad, tiene aspiración y vocación por el fenómeno, la verdad puede estar ausente y el fenómeno presente. Y es ahí donde las fuerzas disuasivas van a hacer su trabajo. Y de eso vamos a tener que cuidarnos cada vez más. Incluso hoy hay muchos grupos que están desviados, que comenzaron su camino correctamente y pudieron sostenerse durante ciclos y etapas correctamente, que cayeron en esta trampa del fenómeno, de la mediumnidad fenomenológica, y hoy están consumiendo compulsivamente el emocionalismo que de eso deriva, que de eso se trasciende. ¿Cómo reconocemos a los seres superiores de Sirius, las Pléyades, Orión, si están entre nosotros? Puede ser un amigo, vecino, familiar o un desconocido que se nos acerca. Esto se define de un modo muy simple, como otras tantas cosas, y también machacamos bastante. Se define intuitivamente. Ningún ser de Sirius anda con un cartel, ni de las Pléyades, ni de Orión, ni un ser intraterreno, no andan con carteles. O van por la calle y dicen, ¿sabés de dónde soy yo? A que no te imaginás de dónde soy, ni te imaginás. De Brasil, no. Esto se puede reconocer o percibir intuitivamente. Ahora, cuidado con caer en un movimiento compulsivo cuando alguna persona parece que tiene un matiz medio así como más tranqui, o una energía más estable, o tiene un cierto ángel. ¿Este será de las Pléyades? ¿O será de Orión? ¿O vendrá de Sirio? ¿No será un extraterrestre encarnado? Sé que hay mucho en esto, ¿eh? De esto no hay que ocuparse para nada. ¿A quién le importa eso? Si cualquiera de nosotros recibiera una información respecto al origen inmediato de una persona. ¿Por qué decimos inmediato? Porque ninguno es de acá, ninguno es de este sistema solar, y los que están en Sirio tampoco son de Sirio, y los que están en las Pléyades no son de las Pléyades, y los que están en Orión no son de Orión, porque ninguna conciencia es de algún lugar en particular. Porque si nosotros entendemos la evolución como compartimientos estancos, estamos inflexibles y rígidos. Los seres que hoy están en Orión antes estuvieron en otro lado, y antes de estar en ese otro lado estuvieron en otro, y antes en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. Nosotros antes de estar en este sistema solar estuvimos en 100, 200, 500 mil sistemas solares.
No se llega a este nivel evolutivo, aunque es muy pobre, así como así. Lo tramitamos en 2 o 3 encarnaciones en la Tierra. Pasamos de ser una ameba a ser esto. Darwin tenía algunas cosas medias confundidas. La evolución, el proceso evolutivo, no se da en un solo planeta, en un sistema solar solo. La trayectoria de las conciencias es inimaginable para seres que están en nuestro nivel. Inimaginable. Algunos de nosotros ya hemos pasado miles de encarnaciones en la Tierra, siendo que contamos con millones de encarnaciones en nuestra trayectoria evolutiva. Estamos hablando de miles en la Tierra. Con eso podemos tener un pequeño parámetro de que ningún ser es de ningún lado. Entonces, ¿para qué saber de dónde inmediatamente puede ser alguien en particular? Lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer es la esencia, no el origen que suponemos tienen las cosas. Porque nuestro problema es la fantasía, la ilusión, como decíamos al principio. ¿Qué importa si podemos satisfacer la fantasía y la ilusión de saber si viene de Sirio, de las Pléyades, de Orión o de donde sea, de Alfa Centauro? ¿Qué importa eso, de Venus, de donde sea? Lo que nosotros no aprendimos a reconocer, porque estamos con la cabeza puesta en cualquier cosa y atentos a lo que no corresponde, lo que no aprendimos a percibir, a reconocer, es la esencia en los seres. Entender a los seres como esencia, como luz, como conciencias. Mientras esa deuda esté ahí, nos estamos proyectando ilusoriamente a cosas que nos sirven. Nuestro trabajo es reconocer luz, esencia y conciencia en los seres y en las situaciones, en los campos de energía, en este universo. Hay que abocarse a sintonizar lo más profundo que está en todo. Y cuando uno se aboca a sintonizar lo más profundo que está en todo, si realmente redunda beneficiosamente esa sintonía, empezamos a estar más cerca de luz, de esencia y de conciencia. Y a partir de ahí empezamos a trascender esa cápsula, esa opacidad que nos impide ver la vida en una proyección más profunda. A partir de ese momento, si estuviéramos con capacidad de mantener esa receptividad de un modo estable, tal vez le permitiríamos a la vida revelarnos algunas cosas. Muchas gracias.